Pues buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y en esta ocasión seré quien modera la mesa titulada Derechos Humanos y Políticas para Mujeres Indígenas en Ciudad de México, que pertenece al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes, comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Tenemos en primera instancia a David Salomón Akey Uitz, quien es doctor en políticas públicas por el CIDE, fue funcionario público en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y también en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. En 2019 recibió el Premio de Economía Joaquín Sirau y Casa, otorgado por el Colegio de México. Ha publicado artículos en revistas especializadas, es docente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y también en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Tecnológico de Monterrey. En este último también funge como gerente de proyectos del Centro de Ciencia de Datos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Bienvenido, doctor. También tenemos a Saúl Alejandro García. Él es doctor y profesor investigador de la Dirección de Investigación y Posgrado. Sus líneas de investigación son educación para la sustentabilidad ambiental, saberes tradicionales y cambio climático, naturaleza, sustentabilidad, memoria y territorio del patrimonio biocultural y cultura de pueblos originarios, y educación intercultural, pedagogía crítica, pedagogías alternativas y paz. Bienvenidos a ambos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran también estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, a quienes en un momento estaré presentando. Antes me gustaría explicar cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que concluyan, los comentaristas también van a tener 10 minutos para otorgarles la retroalimentación que consideren pertinente. Es importante mencionarles que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación que reciban de los comentaristas únicamente la van a poder revisar y analizar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa con la participación de Tania Karina Reynoso, quien presenta el trabajo titulado Aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Trabajadoras del Hogar no remuneradas, víctimas de violencia en la colonia La Ampliación La Conchita B, en la alcaldía de Tláhuac. Adelante, Tania, por favor. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Me indica por si ya la ven. Sí. Sí, ya está. Ya está. Bien, permítame, voy a hacerla grande. Habla Reynoso. ¿Qué pasó? ¿Tienes conmigo? ¿Quién habla? ¿Eres René? Permítame. Sí. Bien, ya está. Bien, sí, como indicaba, pues mi proyecto se llama Educación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Trabajadoras del Hogar no Remuneradas, víctimas de violencia en la colonia La Ampliación, La Conchita B, en la alcaldía de Tláhuac. Bien, estas mujeres, una introducción, dado estas mujeres trabajadoras del hogar en la ampliación La Conchita B, no tienen algún lugar donde ir para pedir ayuda, informarse, que les den asesoría jurídica, asesoría psicológica, todo en cuanto al tema de violencia se trata. No hay nada, es una colonia relativamente nueva, tiene de 10 a 12 años de creación, muchos aquí están como llamados paracaidistas,
Hay unas casas que sí están construidas, otras no. La mitad de la caña hacia atrás no hay luz, muchas casas no tienen luz, no tenemos drenaje, no tienen agua y pues el internet es limitado, solamente llega a Telmex, es muy limitado el sitio donde llega y por esas cosas pues es muy difícil que estas mujeres reciban educación en cuanto a temas. Es muy limitante el uso de celulares, de la red celular, no llega a TAM, y Telmex pues tampoco, no llega pues mucha información, telecomunicaciones está muy limitado. Aquí en la colonia solamente hay un botón de C5, botón de auxilio, con una cámara de seguridad, eso es todo. Hay terracería, es muy precaria esta colonia, y para salir de aquí pues tienen que esperar una combi, solamente hay una combi y cada 25 o 30 minutos pasa. Entonces es muy difícil que estas mujeres tengan acceso a información por todos estos factores. El objetivo. El objetivo es analizar la violencia de las mujeres trabajadoras del hogar no remuneradas que viven en la colonia de la Presión de Conchita B, mediante entrevistas estructuradas para obtener una base de datos sobre la violencia que sufre todo este sector. Esto es para concientizar a las mujeres sobre los tipos de violencia, proponiendo materiales de difusión para facilitar la educación y promover los derechos estipulados en esta ley y en la Constitución. La metodología. La metodología que estoy implementando es mediante el método cualitativo por una serie de entrevistas. Bueno, es una entrevista creada por Scala Likert y una serie de preguntas abiertas que en un momento voy a hacer una reflexión sobre ello porque va a tener un cambio y les voy a presentar algunos ejemplos. En el trabajo enviado también puse algún ejemplo de lo que ya estoy haciendo porque ya estoy más o menos adelantado en este proceso. Y en esta metodología son 7 etapas. La etapa 1, que es la caracterización de zonas, sus habitantes y marco teóricos, ya está hecha. La etapa 2, determinar variables sobre el tipo de violencia, también ya está. Es la estipulada en el artículo 6 de la misma ley. La etapa 3 es el diseño de entrevistas interpretativas piloto. En un momento les voy a hablar de ella. Ya está pues hecha la prueba piloto. Etapa 4, la corrección de las variables y entrevistas y realización de muestras de estadísticas. Es en la que estamos en este momento mis 3 asesoras y yo. Etapa 5, aplicación de la entrevista. La 6, sistematización de resultados. 7, elaboración de base de datos gráficas para resultados. Bien, entonces más o menos estamos a la mitad del proyecto, de estas 7 etapas. También dentro de la metodología que no pude meter en el proyecto, en el trabajo que presenté, pues están los tipos de violencia, que es en lo que se basa este trabajo. La psicológica, que es cualquier daño que le cause a una persona psicológicamente, por ejemplo, decirle que es rechazada, que es fea, que es tonta. La física es un acto en el cual la fuerza física daña a alguna persona. Y van las menos conocidas, que es la patrimonial. Es un acto de violencia menos conocido, pero es igual de grave. Por ejemplo, es la sustracción de algún documento como un pasaporte, un INE. La económica, que consiste en que el victimario limita el ingreso monetario de las víctimas. La sexual, que es un acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima. Y la de a través de interpósita persona, que es cualquier acto que pueda causar perjuicio o daño a las mujeres. Por ejemplo, el amenazarlas contra sus familiares o hijos. Bueno, aparte de esto, del marco teórico, que se centra en el artículo 6 de la ley, están varias políticas. Las políticas públicas que están en este proyecto es la Constitución Política, que es la que dicta todo. Su artículo primero, que nos dice de los derechos humanos y garantías individuales. El artículo 4, que nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad sustantiva. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En el artículo 4 dice que queda prohibida la discriminación con el objeto del reconocimiento o ejercicio de sus derechos. El artículo 9, que nos indica en su fracción 11, el impedir o limitar el acceso a la procuración de justicia.
Obviamente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos estamos basando en su artículo 6, que nos habla de los tipos de violencia contra las mujeres. El título 2, las modalidades de violencia contra las mujeres, que en este caso este proyecto se enfoca en la modalidad familiar. Artículo 6, capítulo 6, que nos dicta las medidas de protección que muchas personas desconocen y por eso no denuncian. El artículo 52 nos dice que las víctimas tienen derecho a protección, a asesoría jurídica gratuita y expedita. Y esto es en lo que se centra el trabajo, en que las mujeres no tienen la información necesaria o no tienen ni idea que existen estas leyes. También nos centramos en la Ley General de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Víctimas, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México, el Código Penal para el Distrito Federal, y también en el marco teórico, pues no se los pude mandar, pero ya estamos adelantados. Tengo ahí en el marco teórico los tipos de violencia en los que se enfoca el proyecto, la evolución de los derechos de la mujer en México, la teoría del ciclo de violencia de Leonor Walker, que nos dice que son 3 etapas: la acumulación de tensión, incidentes de agresión y la luna de miel, calidad de vida, de educación, la violencia doméstica, de igualdad, la ley, quién la hizo, por qué se hizo, declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía, también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la discriminación por razones de género, la revictimización, la Convención de Belén do Pará, mejor conocida como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también tiene impacto en esta ley, el patriarcado, género, perspectiva de género, violencia de género y los roles de género. Y eso es lo que vamos aquí, que es algo muy, muy interesante y que ya estoy en esta etapa de los resultados. La entrevista que yo les mandé es la primera entrevista piloto. En estas entrevistas fueron 16 mujeres que me ayudaron a hacerla. La están viendo, son 2 hojas, y en esta entrevista me di cuenta que estaba mal planteada. Uno, porque la primera pregunta es: ¿usted es feliz? En cuanto yo les hacía esta pregunta a las mujeres, cambiaba su perspectiva, no sabían qué decir y todo pues cambiaba, ¿no? También yo cometí el error de decirles que soy pasante de Derecho y Criminología, y ellas, al estar respondiendo preguntas, me preguntaban sobre pensiones, divorcios, entonces se hacía más larga la entrevista. También la escala de Likert no la entendían, creo que fue un error, pero lo voy a retomar y lo voy a hacer mejor. Y estas entrevistas tardaban de 30 a 50 minutos por mujer, fueron 16. Ya tengo la entrevista 2, que hice esta entrevista a 6 mujeres, le quité la escala Likert y ya nada más en sí, ¿no? Y alguna que otra pregunta abierta. Sin embargo, para evitar la revictimización de estas mujeres, ya decidí pues dejar de hacer entrevistas. Y en esta entrevista, que es la 3, que es la que estamos trabajando con nuestras asesoras, bueno, nuestras 3 asesoras, vamos a incluir Likert, preguntas abiertas y sí y no, pero todavía está en proceso para evitar la revictimización. Y bueno, en las conclusiones, pues en las conclusiones, ya con el trabajo en campo, pude ver que está mal planteada la entrevista. Pues me quité la venda de los ojos porque no sabía todas las carencias, todos los problemas que tienen estas mujeres. Es muy fácil ver a tus vecinos y pensar en algo, sin embargo no sabes lo que están viviendo. Los tipos de violencia aquí son muchos, las carencias son muchas, hay mucha desinformación, y este proyecto se centra en eso, ver qué es lo que falta, qué información se le tiene que dar, y números, porque como les dije, esta colonia es nueva, tiene de 10 a 12 años, ni siquiera se sabe el número exacto de personas que hay aquí. Entonces, mediante estas entrevistas, mediante esta información que les queramos dar, bueno, que les quiero dar, necesito datos específicos sobre esta alcaldía, y uno de los propósitos después de esto es indicarle a la alcaldesa todo lo que está pasando aquí. Ya tengo
agendado con la alcaldesa, pero me ha cancelado 3 veces. Entonces, estoy esperando respuesta de ella. Y también un objetivo que estoy a punto de plantearlo en el texto es un taller. Acabo de terminar un taller con la Secretaría de las Mujeres, en la cual me capacitaron para ser tallerista en género, y ahí me dieron muchas herramientas y pienso hacer un taller antes de terminar este proyecto para darle la información a las mujeres. Y esa sería mi presentación de 10 minutos. Muchas gracias, Tania. Bueno, vamos a Gracias. dar paso a la ronda de retroalimentaciones. Vamos a dar inicio con el doctor David y posteriormente con el doctor Saúl. Adelante, por favor, doctor David. Claro que sí, muchas gracias, colegas. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, quisiera agradecer a la Universidad Nacional Rosario Castellanos por la invitación a comentar en esta mesa de investigación dedicada a derechos humanos y políticas públicas para mujeres indígenas en la Ciudad de México. Me parece que es un espacio urgente y necesario, sobre todo cuando se articula desde una perspectiva pues, crítica, decolonial e intercultural. Tania, gracias por tu presentación. Quiero comenzar reconociendo el valor ético y epistémico de tu trabajo. Elegiste un tema que toca uno de los puntos pues, más invisibilizados dentro de la agenda de derechos de las mujeres, en particular la situación de violencia estructural que enfrentan trabajadoras del hogar no remuneradas, muchas veces naturalizadas como amas de casa, ¿no? Y que, como bien apuntabas, pues habitan en zonas periféricas, con múltiples formas de exclusión territorial, institucional y simbólica incluso, ¿no? Tu trabajo se inscribe con claridad dentro de una apuesta por visibilizar la violencia de género en territorios olvidados, digámoslo así, por la política pública, como es esta colonia de la ampliación, la Conchita B, ¿no? Quisiera primero resaltar 3 aciertos centrales de tu trabajo. En primer lugar, esta territorialización del problema. No hablas de la violencia de forma abstracta o genérica, la sitúas en un espacio concreto, una colonia sin servicios básicos, sin centros de salud, ni instancias institucionales de apoyo, lo cual permite anclar esta violencia de género en condiciones materiales específicas, ¿no? Ausencia del Estado, infraestructura precaria, falta de conectividad y aislamiento físico. Eso le da una profundidad crítica a tu propuesta. En segundo lugar, justamente la elección del objeto de estudio. Te enfocas en un grupo doblemente invisibilizado, ¿no? Mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado. Esta elección rompe con las narrativas habituales que privilegian a las mujeres profesionales o activistas y nos permite mirar la violencia desde lo cotidiano, lo doméstico, lo racional y, por decirlo de alguna forma, lo barrial, ¿no? Y en tercer lugar, tu propuesta con voluntad de acción transformadora, ¿no? No solo analizas el problema, propones hacer difusión, educación jurídica, mapeo de necesidades y elaboración de materiales accesibles. Esto habla de un enfoque comprometido con la transformación social desde abajo, ¿no? Dicho eso, también quisiera señalar algunos aspectos que me parecen pueden robustecer tu trabajo. Creo necesario, aunque lo listas de manera genérica tu marco teórico, pero sí creo necesario que debes profundizar y desarrollar sobre todo tu marco teórico, al menos en el documento que nos compartieron y en la presentación, ese desarrollo está ausente, ¿no? Actualmente te apoyas en autoras fundamentales como Marcela Lagarde, Andrea Medina Rosas y la propia Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Lo cual es un buen punto de partida, pero podrías ampliar tu marco teórico, por ejemplo, con la categoría de violencia estructural que desarrollan autoras como Ruth Gilmore, para mostrar cómo la violencia no es solo interpersonal, sino una consecuencia de la precariedad urbana, ¿no? La falta de políticas públicas y la desatención del propio Estado, ¿no? También me parece importante que abordes el concepto de interseccionalidad, clave en los estudios, sobre todo feministas contemporáneos. Autoras como Patricia Hill Collins te ayudarían a articular género, clase, etnicidad y territorio como ejes, digamos, simultáneos de un marco de opresión. Desde el feminismo comunitario o decolonial también podrías dialogar con Julieta Paredes, Aura Cumes o Gladys Sul,
quienes también problematizan cómo las mujeres populares construyen agencia y resistencia en contextos donde el Estado prácticamente no llega, ¿no? Algunas consideraciones metodológicas también que me parecen importantes que debes tener en cuenta, aunque tu metodología es clara en el sentido de que tienes entrevistas interpretativas, preguntas con escala de Likert, aplicadas incluso ya en campo, con adecuaciones que, como tú comentabas, a la luz de tu experiencia que tuviste en ese primer piloto, pero me parece valioso que puedas considerar algunos ajustes. Por ejemplo, la reformulación de preguntas iniciales. Tú misma reconoces que la pregunta ¿usted es feliz? Generó cierta incomodidad. Ese es un aprendizaje metodológico valioso. Considera reformular las preguntas desde un enfoque más narrativo o situacional. A veces preguntar por historia. Recuerda una situación en la que quizás genera más confianza que las preguntas directas. No hay que perder de vista también el componente ético que conlleva tu trabajo de campo en particular, ¿no? La experiencia que describes, donde las entrevistadas se sensibilizaron o incluso se movilizaron, digamos, emocionalmente, subraya la importancia de contar con protocolos de cuidado. Sugiero incluir en el proyecto un apartado específico sobre consentimiento informado, cuidado emocional, post-entrevista y quizás rutas de canalización institucional, ¿no? También es importante, colega, los criterios de la muestra que tú estás entrevistando, ¿no? Porque si bien quieres dimensionar una problemática en una colonia en particular, al final no vas a realizar un censo, sino vas a simplemente llegar a un grupo de personas muy específicas. Entonces sería útil explicar con mayor claridad cómo defines cuántas entrevistas realizas y cómo seleccionas a las personas que participan en esa entrevista. Por ejemplo, por segmento de edad, por situación civil, por nivel educativo. Esto puede fortalecer la validez de los resultados que extraigas de las entrevistas, ¿no? Uno de los puntos más prometedores de tu investigación es su potencial de incidencia, ¿no? Has identificado vacíos claros en la aplicación de la ley en zonas como la Colonia Ampliación Colchita B, lo que te permite generar recomendaciones de políticas públicas muy concretas, ¿no? Algunas ideas que quizás podrías explorar más a fondo, por ejemplo, son el diseño de materiales de difusión adaptados al territorio, en lenguajes accesibles y con distribución quizás no digital, impresos, perifoneo, talleres presenciales, como el que apuntabas al final de tu presentación. Creación de nodos comunitarios de información jurídica también podría ser útil. Podrías proponer la instalación de puntos móviles de la Secretaría de Mujeres, tipo módulo Luna itinerante, o brigadas de acceso a derechos a coordinación con la alcaldía, ¿no? También una propuesta de indicadores de evaluación, porque de alguna forma tenemos que medir el cumplimiento real de la ley en zonas de alta marginación, ¿no? Por ejemplo, número de denuncias, accesibilidad a medidas de protección, presencia institucional, etcétera, ¿no? En esta línea te puede servir quizás incorporar el enfoque de análisis de políticas públicas desde una perspectiva más crítica, como el que proponen autores como Carol Bacci, ¿no? Con su enfoque de qué problema se construye aquí como problema, o Frank Fisher, quien plantea que las políticas deben analizarse no solo en su diseño, sino en su capacidad real de responder a contextos sociales muy particulares. En síntesis, colega, te felicito por el compromiso con el que abordas tu investigación, pero te invito a seguir fortaleciendo tu marco conceptual, a afinar tu instrumento con base en las experiencias de campo y a proyectar quizás con claridad cómo tu trabajo puede incidir en una política pública verdaderamente transformadora que reconozca y repare los daños estructurales que viven miles de mujeres en periferias urbanas. Gracias, colega. Gracias. Gracias, lo tomaré en cuenta y lo realizaré. Gracias. Muchas gracias, doctor David. Continuamos con la retroalimentación del doctor Saúl Alejandro, por favor. Sí, hola, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, Sí. primero le pido de favor a la coordinadora que levante la manita por si me paso de tiempo, por favor. Bueno, Claro que sí. Primero, Tania, quiero felicitarte al igual que el doctor, mi reconocimiento porque no es fácil entrar en espacios marginados, ¿no? Eso es algo que te reconozco, pero al mismo tiempo creo que ahí hay un tema que va más allá. Bueno, yo sé que estás trabajando el tema de las violencias de las mujeres en este espacio, ¿no?
creo que ahí el tema va más allá y creo que el doctor justamente tocó decirlo, ¿cómo decirlo? Tocó el dedo en la llaga, ¿no? Tiene que ver con un problema de violencia estructural, ¿no? Y fíjate que ahí yo veo y comparto esta idea con el doctor, yo veo que falta un andamiaje teórico. Tú lo que tienes ahí, y eso está muy bien, tienes más bien todo un contexto normativo, que me parece que es un buen punto de partida, pero no veo este andamiaje teórico que te permita a ti realizar un análisis más profundo de lo que está pasando en la colonia, ¿no? Ahí hay un tema muy delicado porque creo que tendrías que revisar, además de las leyes relacionadas con las personas, ¿no? Estas leyes de las mujeres y de vulnerabilidades y todo lo demás, creo que ahí se te está escapando el contexto, es decir, ver la configuración territorial, porque esta configuración territorial de cómo llega la gente a esos lugares no es fortuito. O sea, la gente llega ahí por una necesidad, pero también hay un asunto político que de repente se convierte y los actores juegan ahí un papel muy importante, ¿no? De repente llegan ahí los políticos a prometer, ¿no? Y aquí vamos a llevar una colonia, una alcaldía, y entonces de repente se vuelve un tema mucho más complejo, ¿no? Lo que te quiero decir es que es importante hacer una configuración histórica, vamos a llamarla así, un contexto histórico que nos permita identificar cómo esta violencia estructural se está configurando y cómo esta violencia estructural toca a las partes más vulnerables, que son justamente a las personas que quizás bajo una promesa de una nueva colonia, ¿no? Y entonces llega toda una situación que va más allá. Y te aseguro, digo, sin ser yo tener una bola de cristal, pero creo que son colonias en las que difícilmente van a tener una situación legal, porque ahí, insisto, ahí brinca la cuestión legal, y más ahorita hay que leer el contexto, ¿no? Claudia Brugada ha sido muy clara sobre las zonas de decir ya no más áreas naturales protegidas, ya no más invasiones, ¿no? Y si tú revisas, yo estoy casi seguro que en esa región hay una zona en la que es gente que se fue apropiando del espacio, incluso yo no sé si tengan un asunto ahí de reconocimiento legal, no lo sé, ¿no? Eso valdría la pena. Entonces, te das cuenta, el tema de las violencias viene más, es un problema que viene más estructurado, viene más arriba, ¿no? Y en ese sentido sí vale la pena recuperar este concepto de cómo se ha configurado el espacio y cómo las violencias que están ahí de repente obedecen a otras formas, ¿no? Además de las culturales, que me parece que, bueno, sociales y culturales, que de repente se empiezan a darse y ahí como el doctor lo indicaba, ¿no? Y bueno, eso por una parte. Por el otro, creo que un poco en el sentido de la estructura de tu trabajo, ahí sí debo de decirte algo que falta precisar, digo, con lo que hablo de lo que me enviaste, ¿eh? Y un poco de lo que presentaste, creo que sí tienes que afinar ahí un poco, por ejemplo, los objetivos, tienes que afinar ahí los objetivos general y específico, por eso tuviste problemas metodológicos en la aplicación, ¿no? De hecho, yo intenté como que ver tus preguntas, de repente brincas o sea, como que fueron preguntas que le faltó una estructuración, ¿no? Entonces yo creo que tú misma lo reconoces, ¿no? A ver, hecho este ejercicio sin haber tenido una sensibilización o sin haber tenido ¿cómo decirlo? Un acercamiento, ¿no? Yo desconozco la estrategia, cómo lo hiciste, pero si llegaste como abogada tocando puerta por puerta, como si fuera del censo o fueras del gobierno o de una religión, pues obviamente ahí hay una limitación en cuanto a la forma en cómo las respuestas. Incluso yo me atrevería a decir que existe un sesgo porque hay que validar los instrumentos. O sea, uno no hace un diseño de instrumento y luego lo aplico a 100 personas. No, primero tienes que hacer un pilotaje, tienes que ver cómo está planteado tu pregunta, tienes que ver tus variables, tienes que ver si esas variables corresponden justamente a lo que a ti te interesa. O sea, tienes que tener ahí indicadores muy claros y precisos. Si es que lo quieres hacer bajo una metodología más estructurada, ¿no? Y si lo quieres hacer desde un punto de vista más cualitativo,
pues yo te invitaría a que utilizaras otras herramientas que te permiten visibilizar aún más y de una manera mucho más enriquecedora los problemas, ¿no? Yo, en lo personal, haría, por ejemplo, mapas comunitarios, esto que es una herramienta muy útil, y yo creo que estás empezando al revés, o sea, debiste haber empezado por talleres, a lo mejor a través de los talleres sí puedes tener una cercanía mucho más de confianza, porque ahí como investigador uno lo que tiene que crear es la confianza, ¿no? Tienes que crear las condiciones para que puedas entonces tratar de establecer, ¿no? Bueno, eso es lo que yo visualizo, ¿no? Pero bueno, mis felicitaciones a tu trabajo y yo me quedaría con estos comentarios porque creo que ya son las 4:30 y no me has sacado la malita, pero hasta aquí. No, lo tengo hasta 4:34, sí, sí lo Bueno, registré. ok, está bien. Bueno, yo lo digo por los tiempos, ¿no? Pero bueno, estos serían mis comentarios y en verdad te invito a que consideres los autores que te comentó el doctor, este, y que lo platiques con tu comité. Creo que este ejercicio que hiciste previo, creo que ha sido muy enriquecedor para ti. Y bueno, sí vale la pena sistematizar estas experiencias, ¿no? Y es más, como un último punto, yo te invito para que toda esta experiencia que tú has hecho, incluso metodológica, hasta lo pudieras poner en las conclusiones, así como decir, creo que por ahí no era el camino y más bien las estrategias debieron de haber sido acá. Que esas son experiencias, y eso va para todas y todos, ¿no? Son experiencias del investigador, o sea, más que del trabajo del investigador, y que eso es lo que justamente nos hace a nosotros formar como investigadores, ¿no? Y muchas felicidades nuevamente, Tania. Muchas gracias, voy a trabajar en todo esto. Muchas Muchas gracias a los dos. gracias, doctor Saúl. Bueno, vamos a continuar con la estudiante Ivonne Arrazola, que presentará su trabajo titulado Hacia una política pública para mujeres líderes indígenas, decolonial y sentipensante en la Ciudad de México. Adelante, Ivonne, ahorita proyecto tu presentación. Nada más me vas indicando. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, colegas. También voy a preparar aquí los dispositivos porque nos han pedido que estemos pendientes de nuestras grabaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Me presento. Soy Ivonne Arrazola Fuentes. Estoy cursando la maestría en políticas públicas e interculturalidad. Y bueno, pues voy a presentar un avance muy sucinto, porque, bueno, ahora viendo la complejidad de la investigación de la compañera ya me espanté. Bueno, pero es un avance, me parece que ha sido muy alentador estar haciendo esta investigación. Agradezco sobre todo a la Universidad Rosario Castellanos por darnos estos espacios, por darnos la oportunidad de presentar la investigación. Agradezco a mis colegas, el doctor David Salomón Aque, al doctor Saúl Alejandro, muchísimas gracias, a la compañera también Vero que nos apoyó aquí en la presentación. Y bueno, les comento también que mi tutora de tesis es la doctora Monibet Shalley. Entonces, bueno, aquí andamos. Muchísimas gracias. El título de este proyecto es Hacia una política pública para mujeres indígenas, crítica, decolonial y sentipensante en la Ciudad de México. Es un estudio de caso de la líder indígena Eufrosina Cruz Mendoza. La siguiente, por favor, gracias. Bueno, les puse aquí un parrafito de un libro muy interesante y dice, para poder gobernar al pueblo, para arreglar a la gente, para hacer justicia, en el cabildo se reunían las autoridades y todos tomaban cada vez más y que tomaba el presidente. Todos los que pedían justicia, todos los que tenían delito, llevaban a las autoridades u otros 2 litros de aguardiente. Esto es un libro de Ricardo Pozas y es Juan Pérez Colote. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quién es Eufrosina Cruz Mendoza? Eufrosina Cruz Mendoza es una líder indígena oaxaqueña. Ella es originaria del pueblo de Quiegolani, Oaxaca. Esto está en la zona sur de Oaxaca.
¿Por qué estoy interesada en esta personaje, verdad? Como dijeran, con esta personaje. Bueno, si podemos ver muy de cerca estas fotografías, bueno, pues este es el contexto donde yo estoy analizando a Eufrosina Cruz Mendoza. Eufrosina Cruz Mendoza es una líder que desde el mandato del presidente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón ha estado muy de cerca haciendo, digamos, o estando dentro de la esfera política de nuestro país, tanto a nivel federal como a nivel municipal. Y bueno, esta es una declaración también que hace Eufrosina, donde ella menciona que quiere tener la gubernatura de Oaxaca. Siguiente, por favor. Bueno, el planteamiento del problema deviene, primero que nada, de la construcción social, simbólica, que yo tengo sobre los liderazgos indígenas, porque, digamos, para quedar un poquito más claros, la investigación que yo estoy haciendo no parte de una idealización o romantización de las mujeres indígenas. Eso sí quisiera como aclararlo. Tomo solamente a esta personaje, que es Eufrosina, porque es una líder que se ha destacado por, primero que nada, hacer una lucha interna en su pueblo, Quiegolani, donde ella de alguna manera participa en una elección en su pueblo. Ahí hubo una controversia porque en ese pueblo se les negaba la participación a las mujeres. Haciendo una investigación justamente con mi querida Gladys Tzutzul, que la conozco muy de cerca, es una compañera mía, ella fue asesora de una tesista del CIESAS y yo descubro en esa investigación que tal elección que llevó a Eufrosina a escalar ahora en las curules tanto del PAN como del PRI, es una elección que ella dice que no pudo participar, pero en realidad sí participa. Y participa y pierde. Entonces, bueno, de ahí sobresale esta investigación. Entonces, lo que voy a retomar como mi concepto abstracto son los liderazgos de mujeres indígenas que transitan o que ya están allegadas al poder. ¿Sí? O sea, es decir, yo no me voy a poner, no es mi idea enmarcar, digamos, todas las dolencias de las mujeres indígenas, aunque sí está dentro de la investigación. El objetivo particular a partir de la transfiguración de líderes indígenas construidos históricamente en la lucha y la defensa de lo común, que giran para ponerse al servicio de intereses particulares y convertirse en agentes de legitimación a favor de grupos de poder partidistas, ¿sí? Claro, hay toda una construcción simbólica detrás de Eufrosina. Siguiente, por favor. Los objetivos particulares. En primer lugar, me propongo elaborar una genealogía del surgimiento de los liderazgos de mujeres indígenas de Oaxaca con la finalidad de identificar su constructo simbólico, social y político. Segundo, identificar el modelo de hibridación del liderazgo de la mujer indígena, específicamente el de Eufrosina Cruz Mendoza, en el que se conjuga el ascenso hacia una posición política y el uso simbólico de su identidad. Número 3, transitar hacia la construcción de una propuesta política para mujeres indígenas crítica, decolonial y sentipensante en la Ciudad de México. Es decir, a partir de un estudio de caso, que ese va a ser el arribo de la metodología, a partir de un estudio de caso, comprender cómo es que estos liderazgos son liderazgos que en cuanto llegan al poder se transforman, ¿sí? Lo que no queremos o lo que yo intentaría con esta política pública es que no suceda esto. Uno de los antecedentes que tiene, por ejemplo, Eufrosina es que ella vota a favor de la reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto. Entonces hay muchos antecedentes que me van dando cuenta del por qué voy a estudiar a esta persona. Siguiente, por favor.
Y bueno, un poco de la introducción para no tardarme mucho, la diversificación de prácticas organizativas o modos de vinculación de las comunidades indígenas con diversos agentes del Estado derivó en la formación de liderazgos políticos indígenas diversos, cuya configuración responde a factores relacionados con la trayectoria de vida y las relaciones y alianzas con actores en las redes del poder político, económico y cultural. En digamos, en esta breve introducción, me arraigo de varios antropólogos, antropología social sobre todo, la sociología, estos, digamos, entramados teóricos dan cuenta de cómo este tipo de liderazgos se fueron transformando en la incursión de los partidos políticos. En el caso de Oaxaca, con la incursión primero partiendo de una estructura política que se ha ido transformando desde la época prehispánica, pasando por los cacicazgos, entrando a los usos y costumbres, dándoles forma y después entrando a sus sistemas normativos. A partir de todo esto es como van a surgir este tipo de liderazgos, ¿sí? El caso de Eufrosina es muy, muy, muy pertinente para digamos, para dar cuenta de qué está sucediendo también con estos liderazgos, sobre todo el tema con las mujeres. Siguiente, por favor. Y bueno, la justificación consiste en mostrar las paradojas que entraña la transfiguración de los liderazgos surgidos en la lucha por el reconocimiento, de alguna manera, y la defensa por el respeto a sus formas de organización económica, social y política, y ver cómo esto se ha ido transformando o diversificando. Siguiente, por favor. Bueno, yo de manera muy sucinta también las bases teóricas de las que me estoy arraigando. En primer lugar, hay un término que a mí me llama mucho la atención, que es el abordaje teórico del poder simbólico que maneja Pierre Bourdieu. Me hago también, obviamente, tengo que transitar por los conceptos de poder político. En el caso de Max Weber, estoy trabajando el liderazgo carismático, o bueno, las tipologías de liderazgos. Solo que aquí hay un dato. Estos liderazgos de los que marcan estos teóricos es un liderazgo más bien masculino, es un liderazgo patriarcal. Entonces, para digamos, sostener las dos vías con perspectiva feminista o perspectiva en teoría feminista, estoy haciendo un entramado con Julieta Paredes. Yo tenía una duda con Julieta Paredes, lo he externado con mis tutora, con mis compañeros docentes. Yo tenía una duda ahí con Julieta Paredes con el tema de feminismo comunitario, porque ella está acusada de intento de feminicidio. Entonces, estos son los liderazgos que yo justo estoy. Pero bueno, ahí tiene buenos, digamos, conceptos que se pueden trabajar. Obviamente con Silvia Rivera Cusicanqui, que también está trabajando sobre las categorías del buen vivir, ¿sí? Trabaja mucho con aspectos comunitarios. El desarrollo de la concepción del poder político masculino y con Rita Segato. Y por último, esto ya ir para terminando o arribar hacia la política pública que yo quiero emprender, me gusta mucho la teoría del sentipensar de Orlando Falsborda, donde él hace una percepción teórica holística, ¿sí? Pasando por, pues sí, las teorías sociales, pero donde no se dé cuenta solamente de la razón, sino es entendernos más allá. Sobre todo, por ejemplo, con el tema que se maneja mucho entre las comunidades oaxaqueñas, que es el tema de la comunalidad, del buen vivir que tanta falta hace. Pues bueno, para no abordar más, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus comentarios.
Muchas gracias, Ivonne, por tu presentación. Continuamos con la retroalimentación del doctor David, por favor. Claro que sí. Hola Ivonne, primero que nada, muchas gracias por tu presentación. Me parece un trabajo también que tiene un gran potencial, pues como bien señalas, apunta un problema central de la tensión entre el liderazgo indígena comunitario y su apropiación por estructuras del poder estatal y partidistas. Uno de los grandes aciertos de tu trabajo es que lo posicionas claramente desde una mirada decolonial y crítica. Esto te permite, como bien señalaste, pues no quedarte en un relato, digamos, celebratorio del ascenso político de mujeres indígenas, sino más bien interrogar los procesos de cooptación y despolitización que ocurren cuando estos liderazgos se integran a las lógicas partidistas dominantes. La idea de que el poder en las comunidades indígenas tradicionalmente se concibe como servicio y no como dominio es una línea de análisis también que creo que tiene un gran alcance. Sin embargo, esto puede nutrirse más, por ejemplo, con aportes de autores como Pablo González Casanova, con esa idea de comunidad organizada y poder dual, o Silvia Rivera Cusicanqui, que mencionabas al final, quien ha trabajado extensamente sobre distorsiones de lo indígena de entre los marcos estatales. Me parece que identificas con claridad el problema de investigación. Es sumamente pertinente que ubiques esta transformación como un fenómeno también estructural, no anecdótico ni individual, pues permite que el estudio de caso no se agote en la figura de Eufrosina Cruz, sino que sea un síntoma o símbolo de procesos incluso más amplios. Así es. Sobre tu caso de estudio, identifico oportunidades y advierto algunas preocupaciones. Elegir a Eufrosina Cruz Mendoza como caso de estudio es una decisión valiente, crítica y con gran carga simbólica. Tú bien lo expusiste, su trayectoria inicia con una lucha por derechos políticos y culmina con altos cargos dentro del PAM. Ejemplifica con claridad esa ambigüedad entre representación, legitimación y cooptación, ¿no? Sin embargo, es importante que el estudio evite caer en juicios personales o valoraciones morales sobre su figura. La investigación creo que ganaría profundidad si se centra en analizar cómo opera la lógica del Estado y del sistema de partidos para incorporar y redefinir los liderazgos indígenas, más que en un evaluar si tal o cual lideresa traicionó o no a su comunidad, ¿no? Una herramienta útil aquí, pues, es el enfoque de análisis del discurso político, por ejemplo, de Van Dijk, o la teoría del campo de Bourdieu que tú mencionabas, para pensar en cómo se negocian capitales simbólicos entre lo indígena y lo institucional. Sobre tu marco teórico, me parece una buena aproximación, pero creo que requiere expansión, ¿no? Ya mencionaste un listado bastante amplio, pero al menos en el documento o esta primera versión aún no está desarrollado. Te invito a que lo fortalezcas. Y sobre el enfoque de políticas públicas, el título de tu trabajo alude a una política pública de colonial y sentipensante, pero en el contenido también de tu presentación no se ve desarrollado con claridad todavía la propuesta, ¿no? ¿Qué implicaría una política pública con esas características en el caso concreto de mujeres indígenas en Ciudad de México? ¿A qué instituciones normativas, diseños o programas te refieres? ¿Cómo se diferencian de las políticas actuales? Son cosas que tendrás que delimitar y dejar mayor claridad. Algunas recomendaciones formales y metodológicas. El título menciona Ciudad de México, pero el caso de estudio se ubica en Oaxaca. Si la intención es hacer una reflexión extrapolable a la Ciudad de México, debes hacer eso de manera explícita y justificarlo metodológicamente, ¿no? Aún no se detalla tu metodología clara. Sería útil saber si se empleará análisis documental, entrevistas, trabajo de campo etnográfico o un estudio del discurso, ¿no? Considera definir mejor el alcance temporal del estudio, hasta qué año se analizará la trayectoria de Eufrosina, cuáles momentos serán claves, ¿no? En suma, colega, tu trabajo es prometedor, relevante y necesario, plantea preguntas incómodas pero urgentes sobre la manera en que los liderazgos indígenas, especialmente femeninos indígenas, pueden convertirse en vehículos tanto de transformación como de reproducción de estas estructuras coloniales de poder, ¿no? Te invito pues a seguir profundizando teóricamente, clarificar tu propuesta metodológica y sobre todo a no perder el horizonte también ético y político que ya está presente en tu planteamiento inicial. Felicidades por este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, damos pie a la retroalimentación del doctor Saúl Alejandro, por favor. Sí, bueno, primero, Ivonne,
Reconozco pues tu trabajo sin que yo te conozca mucho, pero yo intuyo que has tenido ¿cómo decirlo? Un activismo muy fuerte, ¿no? Dentro de esos temas, se te ve, te percibo, no soy psicólogo, soy antropólogo, sin embargo, en tu discurso lo dices, y fíjate que ese es algo bonito, pero al mismo tiempo es un problema. Y sí te lo digo, en el sentido como investigador, ¿no? Creo que el doctor fue muy claro en el sentido de que a veces sí cuesta trabajo hacer la distinción entre el investigador, ¿no? Y el activista, ¿no? Entonces, te lo digo porque yo también he estado en esos temas, ¿no? Y digo, a lo mejor yo en otras situaciones, y eso es un riesgo, ¿sabes? Es un riesgo que de repente puede meterte en un conflicto personal y puede meterte en una situación de perder ahí como que el camino, ¿no? Digo, yo lo visualizo así, ¿no? Y yo creo que, ¿qué hacer? Porque además tienes una muy buena tutora, yo conozco muy bien a la doctora, allá de Oaxaca y todo el tema, hemos trabajado juntos en la maestría de Derecho Indígena y bueno, todo el tema, ¿no? Y entonces a mí mi preocupación va más allá del trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué lo comento? Porque de repente estas situaciones sí pueden derivar en una situación eh, de un trabajo a lo mejor no, ¿cómo decirlo? No concluyente como uno pudiera imaginar, ¿no? Esa es una advertencia que yo te estoy haciendo y que conste que no te conozco. Entonces, y algo que yo sí te quiero sugerir es que sí hay que tomar a veces distancia, ¿no? Y lo hablo ahora como investigador. Yo creo que estás o sea, trabajas muy bien estas dimensiones teóricas, eso te felicito. Yo también estoy, o estamos trabajamos en el ámbito de lo decolonial, ¿no? Y yo como antropólogo también desde lo sentipensar y las geografías locales, comunitarias, o sea, todo ese tema, pero a veces, y yo creo que a lo mejor me van a funar algunos, ¿no? Porque creo que sí es importante a veces considerar un poco estos clásicos occidentales. Disculpen lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque a veces como que nos cargamos mucho, ¿no? Nos cargamos mucho y a veces se nos olvida que esas miradas críticas, y así es donde va mi sugerencia, plantear un poco desde la teoría crítica. ¿Por qué? Y que conste que la teoría crítica de esos europeos clásicos, ¿no? Como Bourdieu, que lo haces, pero yo pensaba, por ejemplo, en Foucault, ¿no? O sea, pensaba en esa categoría de lo biosocial, ¿no? Y comenzaba la manera en cómo se va configurando, y es más, hasta me voy a otros clásicos, además de Weber, ¿no? Pero que yo, más que Weber, estaría pensando en otros clásicos, sin que esto quiera decir que hay que satanizarlos, ¿no? Más bien reflexionar cómo ellos desde su activismo, Bourdieu fue un activista, Foucault fue un activista, usted lo sabe, ¿no? Incluso Foucault identificado con las clases, movimientos de liberación de la sexualidad, feminismo, etcétera, ¿no? Y Bourdieu también, o sea, sus estudios de África, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí vale la pena, pues, tratar de ubicarnos en esta situación para poder entonces tener otra mirada. Yo te recomendaría eso, ¿no? O sea, sí, o sea, yo sé que estamos muy embelecidos porque yo también me encanta, ¿no? Leo a Silvia, veo a Mignolo, Walter Mignolo, en fin, una constelación de autores, ¿no? Pero creo que a veces sí es necesario como que tener una contraparte que nos permita visualizar de otra manera, ¿no? Digo, esa es mi opinión muy personal, porque creo que el trabajo lo tienes estructurado. De repente sí me veo los objetivos particulares, me saltan mucho ahí todavía, precisamente por esto, ¿no? Que comenta el doctor. Yo creo que ahí sí valdría la pena hacer una revisión nuevamente de la estrategia, cómo lo estás mirando, y quizás si lo pensaras de la teoría crítica, ¿no? Ver la manera en cómo los actores se van configurando dentro de los contextos, creo que es por ahí donde quizás hay respuestas, ¿no?
más allá de las identidades. O sea, eso a mí me queda clarísimo, el papel que tienen las identidades, las comunidades, los actores, ¿no? Pero ver estos contextos temporales espaciales, creo que nos hablan muchísimo de la forma en cómo se van entretejiendo las situaciones personales, ¿no? Que de repente, y esto es muy común verlo en los tiempos actuales lo vivimos, vamos, ¿no? Como de repente, y eso lo explica el marxismo, la teoría crítica, ¿no? Como los actores de repente en la situación de las dialécticas, bueno, se van perdiendo, van escalando y de repente, bueno, se convierten en la antítesis, de repente son tesis y al rato viene otra antítesis, ¿no? Que tenga que ocupar ese espacio, vamos, ¿no? En ese juego de la dialéctica. Entonces, Ivonne, yo sí te invitaría a que revisaras tus objetivos. Bueno, primero, tus objetivos, el tema me parece que es fenomenal, y tratar de tener otras miradas, ¿no? Un poco para poder ubicarte en el tema, y muchas felicidades. La verdad es un tema que a mí desde que lo vi me gustó, sí me hizo mucho ruido, como el doctor, ¿no? Pero dije, no, pues cómo abordar estos temas que a veces uno está metido en el medio de las nopaleras y de las espinas, ¿no? Por querer agarrar las tunas. Bueno, esos serían mis comentarios, Ivonne, y pues muchas felicidades, ¿no? Y cualquier situación, pues ahí escríbenos y ahí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. En verdad, agradezco sus observaciones y las seguiré al pie. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Saúl Alejandro. Bueno, vamos a continuar con Andrea Olvera Muñoz, quien presenta el trabajo titulado La Agenda del Racismo y la Discriminación en la Ciudad de México, el caso de las mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios públicos. Adelante, Andrea, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues voy a pasar a compartir pantalla. Listo. Bueno, pues soy estudiante del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, del programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad, y a continuación presentaré el trabajo de investigación que estoy realizando. Ya se mencionó el título, la agenda del racismo y la discriminación en la Ciudad de México, el caso de las mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios, de la cual la doctora Natividad Gutiérrez Chong es la docente directora de trabajo terminal, y la doctora Abellamí Ortega Domínguez, junto con la doctora Renata Gabriela Cortés Gómez, integran el comité tutorial. Esta investigación que se plantea atiende las situaciones de discriminación racial y étnica que reciben las mujeres indígenas cuidadoras en los servicios hospitalarios públicos de tercer nivel de atención en la Ciudad de México. Se identifican dos momentos en la investigación. El primero da cobertura a irregularidades en la atención médica en los hospitales, es decir, a mujeres indígenas cuidadoras que tienen como base conductas discriminatorias, o sea, estas irregularidades en la atención. El segundo refiere a identificar lineamientos en temas de atención hospitalaria, es decir, que al personal de salud, de modo que disminuyan las consecuencias de atención basadas en discriminación racial y étnica. Finalmente, los resultados permitirán habilitar recursos para instrumentalizar un programa focalizado en disminuir las consecuencias médicas que tienen como causas criterios basados en la discriminación racial y étnica. Para ello, es importante mencionar que la relación médico-paciente que se habilita en los hospitales en la Ciudad de México desvela situaciones de atención discriminatoria, en cuyos casos refieren a un hábitus médico autoritario que hacen posible un conjunto de conductas represivas muy
muy eficaces en cumplir con los fines y la agenda de la institución médica, porque las definen como lógicas, naturales y profesionales. Es un hábitus que funciona así por las características del campo, porque las características del campo lo favorecen. Se trata de los hospitales públicos. Existe, pues, una imposición categórica que inicia en el estatus diferenciado de los médicos, enfermeras, enfermeros y los estudiantes de medicina, y del cual el último eslabón de una cadena de relaciones asimétricas está integrado por mujeres y de estas indígenas. Hay un mayor maltrato a las mujeres indígenas en el contexto de las instituciones públicas de salud, la situación de exclusión y el racismo que enfrentan en contextos de los servicios de salud. La doctora Gutiérrez Chong señala que la precariedad de las mujeres indígenas las hace más vulnerables y ello genera el desencadenamiento de numerosas formas de agresión, negligencia, rechazo, ridiculización, entre otros, por la parte médica. La parte del hábitus autoritario se retoma de Roberto Castro, es la clave para entender por qué los médicos y su jerarquía han interiorizado formas autoritarias y de superioridad. Este concepto, llevado al ámbito de las mujeres indígenas, vuelve a ser de gran utilidad, ya que hay referente para entender a qué se debe el surgimiento de la violencia de género practicada en el campo de la salud. Dentro de este contexto, la discriminación racial y étnica constituyen una forma específica de violencia y abuso de los derechos humanos de las mujeres, como lo son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad y a la salud. Es desde esta premisa que se construye la investigación, para dar forma a respuestas que atiendan la consolidación del acceso a derechos interculturales y de cuidados en la Ciudad de México. La propuesta de interseccionalidad sirve para comprender el sujeto de investigación inmerso en situaciones de la institución de salud y las violencias de discriminación racial y étnica que acontecen. Los objetivos de la investigación son tres. El primero es identificar la situación de discriminación racial que se presenta en el acceso a los servicios de salud pública de tercer nivel de atención. El segundo es reconocer la necesidad de habilitar lineamientos de atención en materia de discriminación racial y étnica y programas de atención acompañada para casos de mujeres indígenas cuidadoras. Y el tercero, elaborar un diagnóstico que permita sistematizar un programa de atención a mujeres indígenas cuidadoras que responda a la violencia de la discriminación racial y étnica a la que se enfrentan al ser responsables del cuidado de enfermos. Asimismo, se manifieste correlativo respuestas a las violencias de género y económicas que las acontece al realizar trabajos de cuidados no remunerados. La propuesta intercultural es la guía de la investigación, pues permite reconstruir la situación que ocurre en la relación entre los actores étnicos. Es, pues, a través de dicha metodología intercultural que se prioriza una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas, de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que, citando a Walsh, el otro pueda ser considerado sujeto con identidad y agencia y con capacidad de actuar. Desde el reconocimiento de las diferencias culturales, fundamentado en el respeto y la igualdad, es que se utilizan dos técnicas de investigación cualitativa que permiten recoger información. Primero, entrevistas a mujeres indígenas cuidadoras y segundo, encuestas al personal de salud. En la Ciudad de México se concentran servicios de salud pública, mismos que atienden a la población sin seguridad social, lo que supone una gran infraestructura y una diversidad de pacientes. Es por ello que para esta investigación se desarrolla en los Institutos Nacionales de Salud, ubicados en la denominada zona de hospitales en la alcaldía Tlalpan. Hasta ahorita se consideran el Instituto Nacional de Cardiología, el de Cancerología, el de Nutrición, el de Enfermedades Respiratorias, el de Neurología, el de Psiquiatría y el de Rehabilitación. Los Institutos Nacionales de Salud tienen un ámbito de acción que comprende todo el territorio nacional
y ofrecen atención médica de alto nivel a pacientes que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento en diversos campos. Es importante señalar aquí que, según los datos del Censo 2020 de INEGI, el 83.7% de la población indígena recibe atención en servicios de salud pública y de estos el 75% es a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la cual dependen estos institutos nacionales. Ahora mencionaré los avances en el trabajo de campo. Bien, pues desde el año 2022 se han estado realizando continuamente entrevistas a mujeres indígenas cuidadoras de enfermos en los institutos nacionales de salud, contando hasta el momento con 6 entrevistas a profundidad. Los orígenes étnicos de las participantes son tlapaneco, mixteca, nahua, tzotzil, y los institutos nacionales de salud que se han visitado son el Instituto de Cardiología, de Cancerología, el de Enfermedades Respiratorias y el de Neurología. Por otro lado, se ha realizado un trabajo de grupo de enfoque con personal del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, con el apoyo de la doctora Meave, quien es la jefa del Departamento de Resonancia Magnética Cardiovascular del mismo instituto. Igualmente se han aplicado encuestas a personal de salud adscrito a institutos nacionales, en específico al de cardiología, al de enfermedades respiratorias, al de neurología. Y se espera encuestar en al menos otros 3 institutos nacionales de salud y contar con por lo menos otras 4 entrevistas más. También se ha realizado una observación con participación completa en el Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez. Pues por el tiempo no puedo extenderme más. Yo agradezco la atención y pues hasta aquí pauso la presentación. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Iniciamos con el doctor David, por favor. Claro que sí. Andrea, también muchas gracias por la presentación. La verdad me siento muy emocionado, pues similar a las ponencias previas, sí considero que tu proyecto también tiene gran alcance, ¿no? Presentas una propuesta que logra tejer con mucha claridad 3 dimensiones críticas que normalmente suelen analizarse por separado: el racismo estructural, el trabajo de cuidados no remunerados y la experiencia de las mujeres indígenas en los sistemas de salud públicos, ¿no? El solo hecho de centrarse en las mujeres indígenas cuidadoras, no pacientes, no médicas, sino cuidadoras no reconocidas por el sistema, ya constituye, me parece, una decisión política y epistémica que vale la pena reconocer, porque justo descentras el sujeto normativo de los estudios tradicionales de salud pública. En primer lugar, pues, entonces reconozco los aciertos conceptuales de tu trabajo. Uno de los mayores aciertos es justo la incorporación explícita del enfoque interseccional. Eso te permite analizar cómo se entrecruzan en la experiencia de estas mujeres los ejes de género, etnicidad, clase y situación migratoria o urbana, ¿no? Me parece también muy relevante que el trabajo se sitúe desde una propuesta intercultural crítica, no como una mera política de reconocimiento, sino como una herramienta para desentrañar relaciones de poder en espacios como los hospitales, ¿no? Sin embargo, también quisiera señalar algunos aspectos que me parecen podrían fortalecer o profundizar tu análisis. Si bien tu trabajo ya incorpora una mirada interseccional e intercultural, te invito a fortalecer el componente estructural del racismo, es decir, no solo documentar actos discriminatorios o violencias verbales, sino identificar cómo las prácticas institucionales, los reglamentos, los protocolos o la distribución del tiempo y espacio hospitalario también contribuyen a reproducir estas desigualdades. Sería también interesante problematizar más la categoría de cuidadora, ¿no? Cómo se nombra y se percibe este rol en las comunidades de origen, cómo lo resignifican estas mujeres al enfrentarse a instituciones biomédicas occidentales, qué tipo de saberes, prácticas
o resistencias movilizan desde su propia experiencia comunitaria, ¿no? Finalmente, también te comparto algunas recomendaciones metodológicas. Veo que ya has logrado un avance con entrevistas y de hecho comentas que planeas ampliar el número de entrevistas. Similar a las recomendaciones previas, te recomendaría explicitar cómo seleccionas las entrevistas adicionales. Buscas variedad por región de origen, edad, tiempo. En Ciudad de México, hospital específico. Delimitar cuál es el objetivo de las entrevistas y en función de eso diseñar un instrumento que te permita justamente lograr ese objetivo de lo que sea que quieras medir. Dejar toda esa claridad en tu diseño metodológico siempre es necesario y da transparencia a tu trabajo. En cuanto a las encuestas que aplicas al personal de salud, sería útil indicar si planeas segmentar por tipo de personal, si son médicos, personal de enfermería, personal administrativo, segmentar por antigüedad o contacto directo con pacientes o cuidadoras. Y un punto clave también sería considerar la ética del trabajo de campo, ¿no? Las mujeres indígenas cuidadoras pueden estar en situaciones de vulnerabilidad emocional, económica o legal. ¿Qué tipo de consentimiento estás aplicando? ¿Cómo evitar también la revictimización durante las entrevistas? Y sobre el aporte a políticas públicas y propuesta intercultural, tu objetivo de elaborar un diagnóstico para un programa de atención con perspectiva intercultural, si bien me parece pertinente, también es importante que dejes mayor claridad sobre algunos puntos, ¿no? Sobre todo para delimitar, por ejemplo, para qué nivel institucional estás pensando, para la Secretaría de Salud Federal, el Gobierno de la Ciudad de México o directamente para los institutos nacionales de salud. ¿Qué componentes tendría ese programa? Atención psicosocial, acompañamiento jurídico, traducción y mediación cultural. Son cosas que tienes que ir delimitando. Este punto puede, de hecho, ser una aportación original de tu tesis, en la medida en que propongas mecanismos que vayan más allá de la capacitación simbólica, ¿no? Por ejemplo, creación de plazas laborales formales para acompañantes culturales, protocolos diferenciados para atención con perspectiva étnico-comunitaria, no sé, garantías de acceso al alojamiento y alimentación para cuidadoras rurales durante tratamientos prolongados. Tendrías que ir delimitando conforme tu investigación vaya avanzando, ¿no? En síntesis, Andrea, tu investigación constituye una apuesta ética y política muy interesante y académicamente también para visibilizar, creo yo, uno de los rostros más negados de la discriminación estructural, ¿no? Mujeres indígenas cuidadoras sujetas a un racismo cotidiano, silencioso, pero sistemático, y que además se encuentra en el corazón del sistema público de salud. Te invito, como el resto de las colegas que te antecedieron, a seguir profundizando las causas estructurales del problema, robustecer tu marco teórico y construir una propuesta de política que no solo reconozca a las cuidadoras, sino que restituyan derechos, dignidad y reparación. Muchas gracias nuevamente por tu valiosa presentación. Gracias, doctor David. Damos pie al doctor Saúl Alejandro, por favor. Hola, Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mira, yo coincido con el doctor, creo que tienes un trabajo muy interesante. Yo te recomendaría un par de situaciones, ¿no? Y yo a veces yo hablo desde la sociología o de la historia o de la antropología, y hoy me toca hablar desde la antropología. ¿Por qué desde la antropología? Porque creo que hay algunos estudios de antropología médica, y es ahí donde de manera muy particular, sobre la importancia que tienen las personas al momento de tener esta relación médico-paciente. O sea, yo sé que estoy a lo mejor tocando una situación muy, muy puntual, pero que creo que sí es importante establecer estas relaciones del médico-paciente, ¿no? Porque a veces en los hospitales, así como en las instituciones escolares y entre otras instituciones, siempre aparece esta palabra del poder, ¿no? El poder ahí como un elemento crucial en la que se dan las relaciones y el tema de la salud no es privativo, ¿no? Ese es un elemento. Y segundo, cuando yo hablo de relación médico-paciente, habrá que ver lo que implica el hecho de que las cuidadoras, ¿no? Y hablo de mujeres y luego también de manera particular de las mujeres que vienen de estas comunidades originarias, pues entonces ahí hay un sentido también cultural muy importante. Y esa es la parte que a veces no se visibiliza, ¿no? O sea, por eso hablo de esta relación antropológica, desde esta mirada antropológica más bien de la relación médico-paciente, ¿no? O sea, no solamente es porque son mujeres
o porque son de pueblos originarios, sino hay otras razones de suma importancia que tienen que ver con la cosmovisión, con la cultura, con todos los elementos, ¿no? Y que, insisto, son elementos que no están visibles y que de alguna manera sí constituyen elementos que puedan ser elevados a una situación de racialidad, como lo dijo el doctor, ¿no? Eso por una parte. Por la otra situación que yo te quería comentar es que sí vale la pena hacer un cruce con las políticas de cuidado que ahorita está estableciendo a nivel nacional, la doctora, bueno, la presidenta, ¿no? Claudia y el equipo, porque me parece que ahí hay una oportunidad muy importante en estas políticas de cuidado, cómo de repente se puede cruzar con tu investigación. Y es ahí donde justamente estaría el aporte significativo, ¿no? Decir, bueno, ahorita que se está configurando esta política, creo que vale la pena visibilizar estas prácticas, vale la pena comentar la importancia que tienen pues todas las personas que están al cuidado y obviamente las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una situación muy importante y por donde tu trabajo creo que se puede trenzar perfectamente bien, ¿no? Yo me quedaría con estos dos comentarios porque me parece que el doctor ya fue muy, muy pertinente en cuanto a aconsejarte, ¿no? Las cuestiones metodológicas, en cuanto a la situación de poder establecer un abordaje con las mujeres, ¿no? Con otros actores que ya tienes avanzado ahí. Muchas felicidades, Andrea, y bueno, un trabajo muy bonito. Gracias, doctor Saúl. Bueno, para cerrar esta mesa, tenemos la participación de Sonia Ivonne Pérez, quien nos comparte su trabajo titulado La ruta que conduce a las acciones afirmativas para favorecer las candidaturas parlamentarias de las mujeres indígenas en la Ciudad de México. Adelante, Sonia. En un momento comienzo a compartir tu presentación. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, muy encantada de estar aquí. La verdad es que es mi primera vez en un coloquio. Después de años, como 2003 salí de la universidad, entonces, bueno, me he dedicado a la administración pública desde entonces. Y pues me enamoraba de la Universidad de Rosario, por eso estoy acá y del tema que les voy a exponer. Miren, profesores, muchísimas gracias, doctores, antes que nada. Permíteme nada más tantito. Sí, Tú me vas voy avanzando sin problema. ¿Cómo? Sí, me vas indicando cuando haga la transición de la diapositiva, por favor. Ah, es que yo no la veo, pero... No, sí. ahorita la voy a presentar apenas. Ah, bueno, yo voy mientras presentando sin problema. Gracias, profesora. Bueno, mi profesor de director técnico es el maestro Pablo Carlos Rojas Gómez. Ya me he reunido gracias, profesora, con mi comité técnico. Entonces, bueno, he estado ya en un primer avance que es muy parecido al que tengo, porque ese semestre he estado redireccionando y es parte de lo que les voy a poner mi trabajo, mi metodología, e incluso por ahí cambiará a lo mejor una pregunta de objeto específico de estudio. Mire, ya profesora, la siguiente, muchas gracias. ¿Por qué, antes que nada, el resumen, decirles por qué presentar o por qué saber de esta exposición o de esta investigación? Cuando que es muy importante decirlo porque la Ciudad de México, solo por detrás, ¿no? de regiones como Puebla, como Estado de México y Oaxaca, pues tenemos la mayor concentración en la Ciudad de México de personas que se denominan como indígenas a partir de la habla, de la lengua. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque contrastablemente mi investigación está centrada en el tema de acciones afirmativas, que ahorita voy a comentar uno más acerca de eso. Y mi pregunta de investigación, yo quiero saber, la anterior, gracias, cómo las mujeres indígenas que están en el Parlamento, bueno, el Congreso de la Ciudad de México, desde sus narrativas y sus prácticas, cómo es que han estado ahí y cómo es que llegaron a ese espacio, ¿no? Donde se privilegia, evidentemente, el poder, el racismo y pues también hasta no decir un poder patriarcado, ¿no? Entonces,
eso es, digamos, ubicando mi investigación es lo que yo quisiera saber. La siguiente. Mi objetivo particular es identificar esas estrategias efectivamente a partir de cómo han accedido las mujeres a la política formal. Describir estas narrativas coloniales y racistas a las cuales se enfrentan las mujeres indígenas. Eso es muy importante para mí estarlo revisando a través de, me adelanto un poquito, con el uso de la historia de vida, que es uno de los cambios que he estado realizando justamente en este semestre con las UCAS que he tenido. Y decía yo dar seguimiento, y es ahí donde hay un cambio en específico. De hecho, aquí ya lo pongo distinto a como presenté inicialmente mi proyecto para acceder a esta maestría. Dar un seguimiento a las mujeres indígenas electas en referencia a su agenda parlamentaria del periodo 24-27, que es el que precisamente del año pasado fueron electas, porque originalmente había puesto, y ahorita comento, es parte de los avances. 2021-2024 había pensado que ese pudiera ser también algo para poder investigar, pero les comento como reserva de lo que en un momento vaya más adelante en mi exposición, pues no hubo parlamentarias de origen indígena o de pueblos originarios en el Congreso de la Ciudad de México. O sea, no hubo, aunque hubo acciones afirmativas, los partidos políticos pues no pusieron a ninguna en ese sentido. Y también tengo como objetivo pues no dejar una investigación, y que justo fue lo que más me agrada estar aquí en la universidad, que no quede una exposición o una tesis o un documento de investigación solamente guardado, sino precisamente que puedan seguir en la política pública. Y en este sentido me gustaría regresar la investigación, los resultados, para que incidir medianamente, ¿verdad?, hasta donde se pueda incidir con los partidos políticos para que realmente hagan efectivas estas acciones afirmativas. Entonces, es por ahí. La siguiente. Bueno, la propuesta metodológica, bueno, está por el tema de la evidencia documental, que es donde he estado un poquito avanzando. Las entrevistas y encuestas, ahí voy a hacer un cambio cualitativo, tal les comento. Y lo que les decía de la muestra, ahí lo dejé como originalmente lo tenía, que es de las parlamentarias 2021, 2024 y 24-27. Y también haré un cambio en la siguiente, que es el grupo de población de la comunidad de origen de las parlamentarias indígenas, ya que pues seguramente hay poca incidencia en el sentido de que yo pueda llegar a estos grupos por los cambios metodológicos que voy a hacer en mi investigación. Y lo otro es, me da mucho gusto que con Ivonne Arrazola pues también ahí tengamos el tema de la categorización de las tipologías de liderazgo. Me parece muy importante, que ya hay mucho avance. Yo ahí me voy a apoyar más sobre todo de organizaciones de la sociedad civil que hay en la Ciudad de México, que hay bastantes avances en este tipo de categorización, y que me gustaría pues con las historias de vida tener más elementos fortalecidos para yo iniciar esa categorización, sin que digamos inventar el hilo negro, sino complementar lo que ya existe. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, algunos resultados. Les decía yo un poquito de los cambios. Yo para ingresar a la maestría, antes que empezar paralelamente cuando metí mi proyecto de investigación, hice o me acerqué a través de el acceso a la información pública al Instituto Electoral de la Ciudad de México y al Congreso para preguntarles, a partir de las acciones afirmativas, entendidas estas como esos cursos de acción que permiten a poblaciones como indígena, de la diversidad, juventudes o con movilidad limitada, poder acceder a cargos de representación que, digamos, no son solamente exclusivos para personas que no son de estos grupos, ¿no?, sino que estos grupos pues, efectivamente a través de las acciones afirmativas puedan acceder a estos cargos de representación. Entonces hice las preguntas, y entonces lo que salió, y hay un primer avance que en las respuestas, es que los partidos políticos no pusieron a través de esta acción afirmativa, que desde el 2018, dicho sea de paso, pues ya está el marco jurídico, el marco de política pública para que los partidos políticos lo puedan hacer. Y en la Ciudad de México pues me encuentro con respuestas donde pues ningún partido
ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, por decirlo de esta manera, o irlos categorizando, hicieron cumplimiento de las acciones afirmativas. Pero lo que sí pasó es que aunque no habían personas, en este caso hombres o mujeres, ¿no? A mí particularmente pues me interesan las mujeres en ese sentido, con mi trayectoria de trabajo feminista de hace muchos años, saber, ¿no?, de ellas en nuestros espacios. Las congresistas y los congresistas que fueron pocos hombres, pero sí, al menos me encontré 8 iniciativas de ley en el Congreso de la Ciudad de México propuestas por personajes que no eran necesariamente de esa cuota, ¿no? O de esa acción afirmativa. Entonces, es un dato interesante y seguramente voy a suplir el trabajo que pudiera haber hecho 2021-24 con estos otros congresistas que no necesariamente eran por acción afirmativa. Quisiera entrevistarlos, saber de sus iniciativas, las tengo focalizadas, localizadas, y eso sería como complementario. Ahora, otro cambio que les decía a partir de estos resultados es que ahora me he encontrado con el 2021-24 ya con los resultados, digamos, en mano del proceso electoral pasado, pues que todo el mundo supimos, es que nada más hay, digamos, hay un porcentaje que fue un 20% para acciones afirmativas en estos grupos que les decía, y de ese corresponde solamente a tres personas para pueblos originarios y demás. Entonces, bueno, también aún así se reduce un poquito más el acceso a poder, pues tener de viva voz esas narrativas que yo estoy buscando, esas experiencias de vida, ¿no? Porque pues del 20% de las cuotas de acción afirmativa, pues nada más quedarían 3 personas. Entonces eso limita o complejiza un poquito más mi investigación, ¿no? Lo he pensado así, pero me decía mi comité técnico precisamente el hecho de que no haya o como tal sujetos de estudio, ¿no? Como yo lo determiné inicialmente, justo habla de resultados ya concretos, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de. La siguiente, por favor. Bueno, de los avances, dicho sea lo anterior, yo apenas estoy realizando el diseño de mis instrumentos y precisamente por los cambios que les comento, inicialmente pensaba en entrevistas así, ¿no? O encuestas a poblaciones con las cuales en mi imaginario, estas diputadas de origen de pueblos originados o indígenas de la Ciudad de México pudieran haber hecho iniciativas que beneficien a sus comunidades de origen, ¿no? Entonces, eso era inicialmente algo que yo quería saber. Sin embargo, les repito, como todo bagaje de cambios, pues ahora me voy por historia de vida, que es un instrumento que a mí me parece que puedo profundizar más en saber sus narrativas, en saber más algunas situaciones de las que ellas, cómo han llegado al poder, cómo han transitado a un puesto de cargo público, ¿no? Oficial. Entendido que el marco en nuestro país para que las poblaciones indígenas accedan a un cargo de representación o un cargo de decisión, pues son por 2 vías, ¿no? Que es la colectiva por el sistema normativo indígena y que es ya la parte por lo formal, por la vía de los partidos políticos. Entonces, digamos, a ver cómo esas 2 visiones la voy a dejar muy claro en mi investigación. Y de enmarco, bueno, y ahorita de los avances en la parte del instrumento, pero paralelamente ya mandé una serie de comunicación a las diputadas, particularmente de las comisiones de pueblos y barrios originarios y de la Comisión de Igualdad, que me encontré con la cuestión de que ambos grupos están en las 2 comisiones. Entonces, bueno, pues ya ahí ya me contestó la presidenta de Pueblos y Barrios Originarios de esa comisión en el Congreso para poder entrevistarla, poder tener un primer acercamiento, y paralelamente construyendo mi instrumento. Marco teórico, pues me voy a basar, coincido bastante con algunas otras compañeras que me antecedieron. Para mí, Rita Segato es fundamental porque desde ese enfoque de colonia lo voy a ver, Julieta Paredes, Adriana Guzmán, ambas bolivianas, y Aura Cumes, ¿no? A mí me encanta Aura Cumes desde que la descubrí, me encanta cómo hace esa crítica de colonial a las propias, incluso feministas, y eso me gusta mucho. ¿Qué otra cosa? El marco jurídico. Básicamente, pues estaré situando efectivamente a través de lo que dice el Tribunal Superior del Poder Tribunal,
el Instituto Electoral de la Ciudad de México, perdón, Tribunal Superior del Poder de la Federación, el INE y el ISM, ¿no?, de la Ciudad de México, que dicen o que, dónde están las tesis que hablan de esto. También hablé una parte, pues un mapeo de dónde están los indígenas, las personas indígenas o pueblos indígenas en la Ciudad de México. Me gustó mucho esa parte de la UCA. Yo no lo había pensado así originalmente, lo voy a agregar, por producto de la resultado de llevar UCAs que me han enfocado a eso. Me ha gustado mucho. Y términos como representatividad, género, racismo, interseccionalidad, estaré trabajando eso, desigualdad también. Obviamente lo de sistemas normativos indígenas que les había comentado tiene que estar ahí colocado, aunque no será por ahí mi investigación básicamente, sino más bien enfocado al tema de partidos políticos, a la parte formal. Y pues hasta ahí dejaría básicamente mi exposición. Es lo que llevo en cuanto a los procesos que ha sido un ida y venir, porque he tenido que estar modificando. Inicialmente, como trabajé muchos años, en áreas de mujeres, había pensado que sea también producto o un trabajo producto de la experiencia. Después me di cuenta que no, que tiene que ser más bien sí un proyecto de investigación distinto. Entonces, ha sido ahí como una serie de situaciones que han pasado con mi proyecto, pero bueno, no por eso no lo dejo de disfrutar y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu presentación. Continuamos con el doctor David para la retroalimentación, por favor. Ok. Hola, Sonia, buenas tardes. Primero que nada, igual te agradezco mucho por compartir este avance de tu investigación. Me parece un trabajo igual bien estructurado y comprometido que se propone no solo analizar datos duros sobre representación indígena, sino también visibilizar el lugar que ocupan las mujeres indígenas en la política formal, ¿no? Desde una perspectiva de derechos, autonomía y justicia. Te compartiré algunas observaciones que me permitió organizar en 3 bloques: aciertos conceptuales, desafíos analíticos y recomendaciones para fortalecer tu enfoque. Primero, sobre aciertos conceptuales y fortalezas de tu proyecto, celebro que plantees una pregunta central, digamos, un poco provocadora: ¿cómo integran las mujeres indígenas sus narrativas y prácticas comunitarias a la política formal sin perder esa identidad y esa autonomía, ¿no? Esta pregunta da pie, creo, a un análisis profundo de los dilemas que enfrentan las mujeres indígenas que entran al ámbito parlamentario sin renunciar a su vínculo con el territorio, la colectividad y su autonomía. Igualmente es importante destacar tu uso de fuentes primarias como estas solicitudes de acceso a la información. Ese recurso demuestra pues, una voluntad para poder contrastar el discurso institucional con la evidencia empírica, ¿no? La sistematización de esos datos puede convertirse en un insumo y una aportación concreta a futuras recomendaciones de políticas públicas. Segundo, también identifico algunos desafíos analíticos y oportunidades de mejora. Aunque el título refiere a acciones afirmativas para favorecer candidaturas, el enfoque del trabajo podría beneficiarse de una mayor problematización política de lo que implican estas acciones afirmativas. ¿Qué tipo de inclusión generan? ¿Bajo qué condiciones las generan? ¿Las mujeres electas realmente representan una agenda indígena o están sujetas a lógicas partidistas que neutralizan sus demandas? En ese sentido, te invito pues a considerar los riesgos de la inclusión formal sin transformación estructural, ¿no? Las acciones afirmativas, si no se acompañan de cambios institucionales más amplios, pueden volverse una inclusión de hecho vacía o simbólica, ¿no? Aquí pueden ayudarte teóricamente autores como Nancy Fraser, cuando diferencia entre redistribución y reconocimiento, o incluso María Teresa Sierra, ¿no? Cuando habla de los límites de los derechos indígenas dentro del Estado-nación. Otro aspecto que me parece una reflexión más profunda es el vínculo entre adscripción indígena y legitimidad comunitaria. ¿Qué implica demostrar identidad indígena ante instituciones estatales? ¿Qué pasa cuando la legitimidad comunitaria no coincide con la lógica burocrática? Este tema es especialmente relevante ante los mecanismos de autoadscripción cuestionados por instituciones electorales, ¿no? Por último, es importante que no pierdas de vista el enfoque de género. También tu proyecto habla de mujeres indígenas, pero creo que aún falta desarrollar cómo el patriarcado institucional dentro de los partidos y del propio Congreso limitan, condicionan o expulsan incluso las voces de mujeres indígenas, incluso cuando acceden ya a cargos formales, ¿no?
En tercer lugar, también te quisiera compartir algunas recomendaciones para fortalecer tu enfoque político e intercultural. Sobre el diseño metodológico, ya has definido una estrategia mixta, ya comentaste las entrevistas y cómo la fuiste desechando. Eso me parece pertinente en lo personal. En cuanto al alcance temporal, identificas 2 periodos legislativos, 2021-2024 y 2024-2027. Eso me parece muy bien, pero conviene delimitar desde ahora qué tipo de indicadores vas a observar en la agenda parlamentaria. Va a ser, no sé, iniciativas presentadas, temas abordados, posturas frente a conflictos territoriales o de género. Sí es importante delimitar el indicador que vas a medir, ¿no? El objetivo específico que planteas de comunicar estos resultados a los partidos es muy valioso y de hecho poco común en los trabajos académicos, porque no todos tienen ese nivel de injerencia, ¿no? Sin embargo, sería ideal que profundices en cómo se traducirían tus hallazgos en recomendaciones concretas. Por ejemplo, ¿qué debería mejorar el Instituto Electoral de la Ciudad de México en los criterios de adscripción? ¿Cómo deberían modificarse los reglamentos internos del Congreso para fortalecer esta participación de mujeres indígenas? Etcétera. En suma, Sonia, tu proyecto tiene un sólido fundamento conceptual. Me parece que sigues un enfoque pertinente y un trabajo empírico en curso que promete generar hallazgos de alto valor académico y práctico además. Te invito a seguir afinando tu marco teórico, problematizar con mayor profundidad las tensiones entre representación formal e identidad comunitaria y desarrollar con claridad tu investigación, pues creo yo sí puede incidir realmente, como tú decías, hasta donde sea posible en el diseño de políticas públicas inclusivas y no extractivistas, ¿no? Felicidades por este esfuerzo y nuevamente gracias por compartir esta presentación. Gracias, doctora. ¿Qué? Gracias. No. Muchas gracias, doctor David. Continuamos con el doctor Saúl, por favor. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues mira, yo coincido con el doctor, lo que se ha comentado. Me parece que ya es muy similar a las recomendaciones de la compañera Ivonne. Fíjate que de repente, no sé, yo estaba pensando, pero pues no tengo la seguridad de poder establecer en este andamiaje teórico a un autor que es de la psicología social, que se llama Kurt Lewin. Estaba pensando, me brincó pues cuando hablas de poder identificar el tipo de liderazgos que hay en las diferentes mujeres, ¿no? Cómo se entretejen ahí. Y creo que las historias de vida de cada una de ellas es fundamental. Pero ¿por qué hablo de Kurt Lewin? Porque Kurt Lewin él es un psicólogo, ¿no? Y muy positivista, sí, debo decirlo. Sin embargo, él hace una teoría que es la teoría del campo, y me parece que en ese ejercicio él sí hace una clasificación de los tipos de liderazgo que tiene que ver con el asunto de la personalidad, o sea, que tiene que ver con el asunto de la individualidad y su relación en el contexto. O sea, lo comento porque yo no sé si de repente esto que te estoy mencionando pueda ser de utilidad en el momento de que vas a establecer una categorización que te permita ver a ti las trayectorias de las personas. O sea, lo estoy pensando en voz alta más bien, ¿no? Por eso te digo, yo no tengo la seguridad de lo que te estoy comentando. O sea, es una intuición más bien, ¿no? Que te ayuda ahí a tener un mapa más completo de esas trayectorias y más allá de los contextos, porque me parece que a veces se nos olvida y que también hay otras dimensiones, ¿no? Y a lo mejor ahí un poco recuperar también lo que ha hecho Ivonne cuando habla de Pierre Bourdieu y la teoría de los campos también, ¿no? Que también son teoría de los campos de Bourdieu. Bueno, entonces, yo creo que yo me quedaría con estos dos autores para poder establecer esas rutas de trayectoria de las mujeres, ¿no? Más allá de las condiciones éticas, porque eso es fundamental, y eso también lo tienes que cuadrar dentro de la normatividad de la Constitución, los últimos cambios que se han generado a nivel nacional y de la Ciudad de México, porque además acuérdate que al menos el de la Ciudad de México
es innovadora, ¿no? En muchos sentidos. Entonces yo creo que sí vale la pena echarle una revisada cómo se atraviesan la ley, la Constitución de la Ciudad de México y todas estas situaciones que se están generando, ¿no? Eso sería todo de mi parte y muchas felicidades. Y pues acércate a Ivonne, yo creo que entre ustedes dos pueden ahí generar un par de ideas muy interesantes. Y bueno, ahí está mi recomendación. Muchas gracias. Gracias, doctor García. Muchas gracias, doctor Saúl. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa agradeciendo la presencia de los estudiantes, así como de los comentaristas y asistentes a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 125 expertos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. A nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado, les reitero nuestro agradecimiento y que pasen muy buena noche.